En nuestra cultura aún persiste la desigualdad de trato, constituida sobre un pasado autoritario. Fíjense, en un primer momento se asumió que el problema de la discriminación radicaba precisamente en las desigualdades y el maltrato que afectaban en particular a las minorías. ¿Por qué? Porque ambos agravios pues se producían en las relaciones políticas de cambio entre personas y grupos sociales, estableciendo relaciones desiguales, inequitativas y por demás negadoras de derechos. Más tarde se empezó a reconocer el derecho al trabajo, a la salud, la educación, la seguridad. No obstante, perdón, por entonces, ciertos grupos no podían ejercer de igual modo esos derechos. Por ejemplo, no se reconocían las necesidades de las niñas y niños con capacidad, quienes carecían de programas educativos o material didáctico adecuado a sus necesidades dentro de la escuela. México forma parte de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a que a hacer afectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades. El derecho a la no discriminación es la base para garantizar una educación inclusiva, así como la llave para el acceso a los demás derechos humanos. Se trata de uno de los fundamentos de toda sociedad democrática. Ya hemos hablado que la educación inclusiva no puede alcanzarse sin una serie de ajustes integrales dentro de las escuelas que deben de realizarse de manera progresiva. ¿Qué quiero decir? Lograr una educación inclusiva prevé cambios significativos, pero claro está, no por ello son inmediatos. Por el contrario, se debe ir consiguiendo poco a poco. Constantemente deben de actualizarse los elementos que propician a la educación progresiva para adaptarse a las exigencias del grupo, pero también a las necesidades en particular. Hay tratados internacionales como es la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, en donde nos dicen que la educación inclusiva debe de extenderse a todas las niñas y todos los niños porque, ¿qué creen? Cada persona tiene necesidades de enseñanzas propias. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, una escuela de educación básica inclusiva remite a que todas y todos los niños, independientemente de sus diferencias, pueden compartir el aula de clases, aprender juntos, creando un marco de respeto y aprecio a la diversidad. La educación especial la debemos entender como un modelo educativo complementario de la educación regular, con un enfoque inclusivo. Y desde esta perspectiva, no se debe de segregar a las personas para que se les imparta una educación especializada, sino que implementar medidas especiales como parte del sistema educativo regular. Y aquí es preciso, maestros, que nosotros hagamos uso de todos los medios dentro de las posibilidades para que todos los niños y niñas, todos nuestros alumnos puedan convivir en un mismo salón de clases y tener una educación de calidad. Bajo esta premisa, solo en aquellos casos en los que existe un riesgo real de afectar el bienestar del alumno o alumna en cuestión de los demás niños y niñas que integran el grupo escolar y que se hayan agotado los medios para lograr su integración, se impartirán las clases, pues ya lo sabemos, en una escuela especial. Para lograr una educación inclusiva plena, toda sociedad debe de adquirir una actitud ante la diversidad, motivo por el cual también sabemos que es indispensable que la legislación no solo tiene una dimensión normativa, sino también debe de tener una dimensión educativa. Esto significa que nuestras leyes se deben de adaptar para dar respuesta a la diversidad estudiantil con base en los derechos en la educación y a la no discriminación, que tienda a consolidar una sociedad inclusiva que aprecie a todas las personas y acoja de una manera natural a la diversidad. Las situaciones de discriminación que se presentan en el sistema educativo hacia niños y niñas con discapacidad, con preferencia de género, con cuestión intercultural, deben de cesar.
Tanto las autoridades públicas como privadas están llamados a adoptar medidas que frenen dicha situación, además de que vulnera los derechos a la niñez, la discriminación por condición de discapacidad y las otras que acabo de decir, genera efectos negativos en el entorno social que afecta la cohesión y la celebración de la diversidad y la democracia. Aquí hay que hablar y hay que señalar que cuando les digo de educación inclusiva, no refiero a únicamente a niños y niñas con discapacidad, sino que también ya lo decía, es importante hacer otras condiciones por las cuales el niño o niña puede ser excluido del centro escolar: migrantes, indígenas, minorías lingüísticas o religiosas, víctimas de la pobreza, situación de calle, niños y niñas que trabajan, portadores de VIH, víctimas de violencia. La discriminación de la que son víctimas las niñas y niños puede afectar su salud y su aprendizaje, limitar sus oportunidades de participar y hacerlos más vulnerables a la violencia, al maltrato, a la explotación. Por ello, en México necesitamos una educación que inculque en las y los alumnos el valor de la diversidad y la no discriminación. De esta manera, el respeto a los derechos humanos de todas las personas será la mejor estrategia para consolidar la democracia. Fíjense, en nuestro país, el artículo tercero constitucional establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, siendo obligatorio que niveles básico y media, media superior. De este modo, el mismo artículo dice que se contribuirá a la mejor convivencia humana. ¿Para qué? Para fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción, el interés de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando, dice el artículo, los privilegios de raza, religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y es que ya tenemos con la Ley General de Educación muchísimos años y que se deviene de este artículo tercero y claro, es la norma rectora del sistema educativo nacional, pero es una ley muy obsoleta. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que la sociedad cambia a un ritmo rápido, vertiginoso, y aquí debemos de entender que ya hay mucha legislación internacional que precisamente protege la educación de los niños y protege precisamente a las minorías, protege esta diversidad. ¿Qué es lo que anhelan estas legislaciones internacionales? Anhelan dejar atrás estos programas especiales, estos programas segregativos, para avanzar a una inclusión, a una visión inclusiva, en donde la convivencia y los procesos de aprendizaje entre niños y niñas diversos pueda ser y se pueda lograr de una manera general, se pueda lograr de una manera armoniosa y sobre todo para crear mejores ciudadanos. Algo aquí también que debemos de encontrar, y ya no me queda mucho tiempo, pero del video, pero seguro lo vamos a ver en la clase, es hablar sobre los niños y niñas de comunidades indígenas, que es decir, la enseñanza intercultural. Ya les decía yo que cuando hablamos de educación inclusiva tenemos que ir más allá de ciertos grupos o de ciertas necesidades especiales, y entonces debemos hablar también de los niños y niñas indígenas. Y fíjense, es que, ¿qué pasa? A ver, los niños y las niñas de cualquier situación geográfica del país deben de ser aceptados e incluidos en las escuelas sin importar su color de piel, creencia religiosa, cuestiones culturales o la posición social. Esto que les digo, obviamente también parte de lo postulado por la educación inclusiva y se refiere a la enseñanza intercultural, que consiste en la apreciación de la diferencia entre los alumnos como un recurso de aprendizaje y en la igualdad de condiciones en las aulas. Algunos datos, porque siempre debemos demostrar datos. Actualmente en nuestro país hay 6 millones de niños, niñas y jóvenes entre 3 y 17 años que no acuden a la escuela. Estas cifras nos las arroja UNESCO.
Pero fíjense, una de las cosas más tristes en nuestro país, siendo tan rico en interculturalidad, la mayoría de esta cifra que les acabo de dar son indígenas, personas de escasos recursos que en medio del clima de violencia e inseguridad deben de cruzar grandes distancias para llegar a un centro educativo. Además, si queremos ver otros datos a nivel nacional, 6 de cada 100 habitantes de 5 años hablan más de una lengua indígena. Y las que más hablantes tienen es la náhuatl, la maya y las lenguas mixtecas. Esto lo arroja el INEGI. Y bueno, no son abogados, pero tenemos una reforma constitucional desde el 2001 en donde nos dicen y definen que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional actual antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas. Por lo tanto, no debemos de pasar por alto el respeto y autonomía de las personas de procedencia indígena. De nada sirve, de nada nos sirve el querer imponer el castellano y borrar nuestras raíces. Y sí, no es de una forma violenta, pero sí es igual de destructiva, como se hizo en su momento durante la conquista. Los bajos índices de alfabetización y los altos índices de alumnos que abandonan la escuela, ya no hablemos de México, sino también de América Latina, son indicadores clave del fracaso de las estrategias de educación para cumplir con las diferentes necesidades en un amplio rango de estudiantes. ¿Por qué? Muchos de las niñas y niños más pobres de cualquier región en donde estemos van a la escuela con circunstancias sociales y familiares complejas que no les permite obviamente estar en condiciones óptimas para aprender. Y esta disparidad, maestros, se traduce en diversidad de necesidades y aulas heterogéneas. ¿Qué necesitamos? La única manera de tomar en cuenta y de manera efectiva las necesidades de todas las niñas y los niños es disponer precisamente de una estrategia de educación inclusiva. La inclusión reconoce que todas las niñas y niños tienen necesidades individuales y que nosotros los maestros necesitamos estar capacitados para facilitar un espacio de aprendizaje que responda a la necesidad de todas y de todos. Gracias por su atención.